Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo encuentro aquí de Mujeres en Agricultura. Y hoy tenemos una invitada fabulosa, flamante, recién nombrada presidenta de Evópolis, ingeniera comercial, fue ministra ingeniera civil, perdón, sí. Si lo acabo de revisar, ingeniera civil, sí. Y fuiste ministra de Transporte. Sí. Y hoy día estás, bueno, en política estás hace rato. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gloria, a nuestro programa. Muchas gracias, Magdalena, por invitarme. Estoy muy bien, iniciando una tarea nueva. Sí, eso. ¿Cómo ha sido tu llegada a ser presidenta? Porque en el partido estás hace tiempo, sí. Pero esto de llegar a la presidencia implica todo un tema, me imagino, también administrativo bastante complejo, y un poco también ponerle líneas y miramientos a lo que es el futuro del partido, porque se están rebarajando todas las situaciones políticas en nuestro país. Sí, sí. La historia mía con Evópolis es más o menos antigua, desde 2016. Yo me dediqué 100% al partido durante un año y ahí recolectamos las firmas y constituimos el partido. Así que le tengo un cariño tremendo, lo conozco bien por dentro. Es como un hijo. Sí. Y dado que ya en la etapa que estoy de mi carrera, uno busca cosas en las que pueda contribuir, y vi que había una necesidad de reforzar, por ejemplo, la militancia interna, de reforzar nuestro trabajo territorial. Pensé que podía ser una buena oportunidad, así que me presenté a la elección y hubo una competencia importante, porque hace tiempo que no teníamos competencia. Y bueno, la gané, así que eso fue muy bueno. Y ahora, efectivamente, dado que un partido político es un organismo financiado con fondos públicos, principalmente con recursos fiscales, hay que ser muy riguroso en las formas, en los documentos, en los registros. Así que estamos haciendo todo ese trabajo ahora de instalación y después, muy pronto, ahora la próxima semana, yo ya empiezo una gira por regiones para hacer trabajo con las directivas regionales pensando en la elección municipal de 2024. Así que ha sido una llegada que va en las etapas que habíamos previsto y yo estoy muy contenta, los equipos trabajando con harto entusiasmo también. Así que muy bien todo. Bueno, la situación país yo creo que es bien importante hoy día más que nunca, sí. Definir un poco qué coto dentro del espectro político representa cada entidad. Evópolis irrumpió renovando un poco la derecha tradicional en un centro y un poco tratando de aglutinar. ¿Cómo ves tú el rol de Evópolis hacia el futuro? ¿Cuál es la postura que lo diferencia y qué fortaleza podría ayudar a mirar el futuro país que ha sido bastante tormentoso en el último tiempo? Sí, Evópolis nació como una alternativa de centro-derecha liberal, reformista, era la siguiente palabra, pero centro-derecha liberal. Y abrió un espacio en las personas que sentimos nuestra identidad más cercana a los partidos de derecha, pero que también buscábamos un espacio de apertura que la derecha convencional no ofrecía. Y eso fue muy exitoso. En la campaña primaria de Felipe Kast en 2017 logramos una cantidad muy grande de votos adicionales para la derecha, probablemente relacionado con esta oferta nueva. Y esa identidad es la que nosotros queremos fortalecer mucho más, porque lo que vemos en el mundo es una tendencia a la polarización. Sí. Y cuando el centro está débil, las personas se quedan sin alternativas cuando hay polarización. Y tú votas por el menos malo de tu sector, digamos, pero no votas porque realmente estés convencido. Y creo que fortalecer el centro es un desafío muy importante. En Chile han surgido nuevos movimientos y partidos que están en formación, algunos de ellos instrumentales. Y cuando no hay un eje ideológico, los militantes son un poco volátiles. Entonces, un poco te refieres al PDG. Por ejemplo, PDG o los mismos amarillos surgieron de estar todos juntos detrás de la alternativa de rechazo en el plebiscito de salida. Y hay que esperar que decante su visión ideológica, porque las personas entran a los partidos por lo instrumental y por lo que los atrae y también por una postura. Por convicción. Entonces, claro, creo que Evópolis tiene en eso una ventaja y es que ya está eso instalado. Y tenemos que, por supuesto, ahora fortalecerlo y atraer más militantes, recuperar la vida activa dentro del partido
que afortunadamente está funcionando, eso estamos recuperando rápido, y trabajar mucho en terreno. Yo creo que eso es un desafío que nos va a posicionar de nuevo más cerca de las personas. Yo creo que hubo un poco de alejamiento y hubo también un periodo muy difícil. Hubo 14 elecciones, momentos en que toda nuestra directiva era candidato a algo. La pandemia también afectó la vida partidaria, que es muy importante. Así que creo que estamos en un momento justo para recuperar todo este entusiasmo que está muy vivo. Cuando en la campaña yo recorrí 11 regiones, hablé con mucha gente, cientos, y yo notaba el entusiasmo, las ganas. Es como, ya, pongámonos las pilas todos y vamos de nuevo. Y eso es lo que yo estoy ahora tratando también de recuperar. Sin duda, bueno, hablamos recién, tú mencionaste la campaña del rechazo que de alguna manera aglutinó a sectores muy diversos, pero sí, a mí me da un poco la impresión de que ahí hay una oportunidad que no sé si realmente se está canalizando a nivel país, a nivel político e institucional, porque ciertamente Chile tuvo los mejores años en el momento en que hubo un consenso en el centro, que lo podríamos llamar concertación en ese momento, sí, pero cuando esa concertación trató de integrar, en el fondo, o se reinventó en la nueva mayoría, se comenzó esta polarización que nos tiene hoy día como nos tiene. ¿No existiría hoy día una oportunidad de crear y de alguna manera articular desde un partido nuevo como Evópolis un centro más amplio que permita darle, digamos, estabilidad al país para un futuro? Porque hemos retrocedido 10 años, yo sí planteo que eso es así ya un desde, pero eso no significa que no podamos volver a partir y volver a construir, pero para eso se necesita tener una estabilidad política y sectores que estén dispuestos a conversar y no sí, dos polos que de alguna manera ninguno se mira al otro y no se llega a ninguna parte. Totalmente. Más aún en el caso de Evópolis, que es el primer partido de derecha que se formó en democracia. Entonces no cargamos cargamos el peso de la historia que afecta a los partidos tanto de izquierda como de derecha y hace más difícil el encuentro. Yo creo que Evópolis tiene una vocación de integración entre la derecha más convencional y digamos que la centroizquierda moderada. Tenemos un rol ahí que cumplir para unificar y muchas veces pasa, incluso en reuniones cuando hay que buscar acuerdos, nosotros sí tenemos ese rol y nos miran con un poco más como de cercanía. Yo creo que eso es algo que podemos hacer como aporte muy concreto para ir fortaleciendo este centro. Pasa lo que decías tú, que por ejemplo, la concertación que logró un cierto equilibrio basado en acuerdos, después se transformó en nueva mayoría y hace muy poco estuvo el presidente del Partido Popular de España aquí y dijo algo que a mí me quedó grabado. Haciendo ping-pong. Sí. Dijo, en Europa está creciendo la tendencia a los extremos y especialmente a la extrema derecha, lo vemos en Italia, lo vemos en Francia, que estuvo a punto de ganar Le Pen y eso lleva a las derechas a entusiasmarse porque hay un potencial de votos que pareciera estar más en un sector más radical. Y decía entonces, se desperfilan los partidos que eran de derecha más moderada, se empiezan a arrimar a estos que son más extremos y la gente igual vota por el original. Y entonces es una pérdida para esos sectores más moderados, porque pierden perfil y porque no logran o nunca alcanzan esa otra identidad porque no es su identidad propia. Y esa pérdida de identidad desincentiva a los votantes. Entonces claro, tiene una consecuencia que es importante. Por eso me quedó grabado esto que las personas votan por el original. Uno tiene que ser lo que es y decirlo con claridad y no tratar de arrimarse a otro porque hay un potencial de votos más atractivo. Yo creo que esa es una lección importante y a veces cuesta porque en política se sacan cuentas, obviamente. Sí, y a veces la cuenta de corto plazo pesa más en las decisiones y yo por lo menos quiero, dado que no tengo otro plan más que ser presidenta del partido, muy bien, quiero fortalecer esa identidad para que no tengamos
dudas, que las personas sepan qué es ser Evópolis. Bueno, ahí hay un punto bien importante, porque una de las cosas que yo por lo menos me he encontrado, yo vengo del mundo de la historia, sí, había estudiado, yo estudié periodismo, pero nunca había ejercido como periodista hasta ahora, que ahora estoy haciendo entrevistas de este tipo. Pero sin duda una de las cosas que más me asombra a mí es que muchos en el fondo se posicionan o militan, pueden militar o no, en un cierto sector, y cuando tú les preguntas, bueno, ¿y tú en qué crees? No te saben decir, no saben decir qué implica para poder definirse de derecha, qué implica ser de derecha. Tú también ahora me acabas de decir, por ejemplo, la gente hace estos bolsones y dice esta extrema derecha. Yo siempre pregunto, bueno, ¿qué es lo extremo? ¿Ser conservadores, extremo, qué? Porque ponen en el mismo saco a una figura como la que acaba de ascender la Romina Meloni, ¿no es cierto?, con la Marine Le Pen, que en rigor es una nacionalista, pero es una socialista. Entonces, la llaman extrema derecha, que a mí me parece curioso, porque el programa económico y político de Marine Le Pen está más a la izquierda que los socialistas. Entonces, en rigor tú dices, ¿qué es ser de derecha? Porque dicen, los nazis son extrema derecha. No, los nazis son socialistas, nacionalistas, pero son derecha. Entonces, la gran pregunta, y sobre todo hoy día en un momento de confusión, ¿qué es ser de derecha? Y primero, ¿qué implica para poder definirse? Porque uno dice, yo soy rubia, me hago rubia, y de alguna manera eso es evidente y a la gente se le aparece. Puedo no ser, me puedo ayudar para ser más rubia. Pero ahí viene el punto, ¿qué es ser de derecha? Y después un poco entremos dentro del espectro de derecha, ¿qué implica y qué diferencia y qué cree Evópolis en particular? Sí. Si uno tuviera que buscar las cosas que diferencian derecha en contraste con la izquierda, tiene que ver con algunas cosas que son más o menos estructurales. Yo creo que el rol del Estado, el hecho de que el individuo tenga la libertad para tomar decisiones en su vida y no el Estado a cargo de las decisiones, es diferente en la izquierda y la derecha. En la derecha en general se promueve mayores libertades de las personas y menor intervención del Estado. La derecha más convencional también promueve la libertad en el mercado, es decir, que el mercado corrija las imperfecciones y condicione la dinámica económica. En la derecha más convencional, las libertades que se atribuyen al mercado no se dan tanto en lo valórico. Yo creo que ahí empieza a haber esta diferenciación en que Evópolis, por ejemplo, toma un poco más de libertades valóricas y también se diferencia un poco más en que reconoce un rol del Estado para defender el interés ciudadano. Y ahí empieza a haber esta gama, y te voy a poner algunos ejemplos concretos que a mí me tocó tomar decisiones como ministra para reflejar esa visión. Sin claudicar en mi postura de derecha, pero sí poniendo más rol del Estado en defensa del interés ciudadano. En la izquierda, en cambio, confían más en el Estado como el gran decisor, como el gran distribuidor de los recursos, como el que es capaz de garantizar la justicia, y en eso nosotros discrepamos, no porque no lo sea, pero es porque en la postura de ellos se le dan mucho más atribuciones al Estado, quitándoselas al individuo. Entonces, por ejemplo, voy a poner ahora un caso muy contingente. En la ley de pensiones, el nuevo proyecto de pensiones, se quitan libertades individuales y se asume que el Estado es el que va a tomar mejor las decisiones que las personas. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hacen una diferencia. En el caso nuestro, pensamos que si bien las libertades incluyen el mercado, a mí me tocó, por ejemplo, transformar estructuralmente Transantiago. Y lo visible son los buses nuevos. Lo que no se ve es el cambio del modelo de negocio, que es muy importante. En el modelo original se hacía una licitación y se entregaba, que era todo de mercado abierto competitivo, se entregaba una concesión a un privado. Y ese privado podía tener, existen unidades con 1.500 buses, dueño de todos los terminales y con 4.000 y tantos conductores que eran su personal. Si ese privado operaba mal, aunque había multas, el Estado quedaba capturado, porque con 1.500 buses tú no podías
no podías caducarle la concesión, porque el problema era del Estado y no del privado. Digamos, el privado, si le caducaba la concesión, vendía los buses, los terminales, se podía ir a las Bahamas y no tenía ningún problema. En cambio, el Estado se quedaba con un sector de Santiago sin transporte. Entonces, ese tipo de imperfecciones nosotros las corregimos. En el modelo nuevo, pasamos los activos estratégicos a control de la autoridad de transporte, no la ejecución. Por ejemplo, trajimos los terminales, se compraron, arrendaron o expropiaron, y los buses se proveen a través de un leasing que paga el Estado. O sea, son propiedad del Estado. Claro, entonces la licitación, en vez de ser el paquete completo, es solo la operación, en unidades más chicas y contratos más chicos, más cortos. Y van ganando años en la medida que cumplen variables de servicio. Si ese operador no cumple, así el Estado lo cambia. Lo cambia rápidamente y, retiene los buses, retiene los terminales y le entrega la operación a uno nuevo. Y eso es una participación mucho más activa del Estado en defensa del interés ciudadano. Ese es el tipo de rol que nosotros creemos que el Estado debería tener y se distingue un poco de la derecha más convencional, que cree más en el modelo en que es el Estado el mercado el que regula y ordena todas estas cosas. Claro, pero en ese ejemplo básicamente lo que se aplicó ahí es eficiencia, algo que en general el Estado carece. Una de las cosas que a mí me asombra es que, por ejemplo, en el mundo privado, si tú entras a trabajar en una empresa y tú lo haces mal, tú te vas. No duras mucho en el mundo privado, o sea, tú en el fondo te miden por tus resultados, pero el mundo estatal no se mide por los resultados y las personas que entran a contrata son prácticamente inamovibles, independiente de su labor y su gestión. Si lo hacen mal, ahí quedan. Y ahí viene un punto, porque el Estado vive del dinero de los contribuyentes. El Estado no tiene dinero, entonces ahí hay un tema que básicamente lo que tú me planteas con los buses me parece lógico. Es decir, las personas no pueden perder, pero en los sistemas y los servicios del Estado, podríamos decir, es como pareciera ser que los ciudadanos estamos arrodillados frente al Estado y no el Estado siendo nuestro servidor. Bueno, yo he estado leyendo, por razones obvias, a los padres fundadores del liberalismo y no me acuerdo si era Cifuentes o Lastarria, hablaban de la esclavitud social, del individuo capturado por el Estado, en que pasa esto de que tú no tienes más alternativa que en lo que el Estado disponga. El Estado no es que no tenga dinero, yo creo que el Estado tiene una capacidad económica muy grande, pero tiene una ineficiencia también muy grande. Y no solo, tú hablabas de las personas contratas, que es una de las condiciones. Las personas de planta no las puedes despedir, aunque hayas... aunque la hayas pillado robando, no las puedes despedir. Tienes que hacer un sumario, tienes que hacer una cantidad de procesos. Virtualmente eso significa que no pueden cambiarse. Yo creo que ahí, no solo en eso, porque hay personas de planta que trabajan muy bien. A mí me tocó trabajar con gente buena y con gente que colgaba la chaqueta y se iba a trabajar a otra parte. Pero el Estado tiene ineficiencias muy grandes, tiene sistemas de medición de resultados que son ineficaces, y tiene indicadores que afectan las remuneraciones y que están medio construidos para que sean parte de la remuneración, pero no un incentivo a hacerlo mejor. Claro. Yo creo que, y Evópoli lo ha planteado siempre así, alivianar la estructura del Estado es indispensable. En el programa de Ignacio Briones estaba muy claro eso. También tener sistemas de medición, de indicadores. En el óptimo, todos deberíamos estar contratados en las mismas condiciones en todo, digamos. Y si uno rinde, va aumentando y creciendo en su carrera. Si no rinde, se reemplaza por alguien que esté dispuesto a hacer ese trabajo. Yo creo que ese tipo de dinámica no se da, y en el Estado eso significa un peso grande en recursos que no están rindiendo todo lo que podrían rendir en beneficio de las personas. Aquí no estamos hablando de cosas conceptuales, estamos hablando de la vida diaria de las personas, que depende en mucho de los servicios que el Estado le da.
Y hay servicios que han logrado modernizarse y uno tiene cosas como la clave única, Sí, puede claro. digitalizar muchos de los trámites. En eso Gonzalo Blumel trabajó, pero duramente, tratando de digitalizar trámites del Estado y simplificar, que no te pidan, que tú vas a una oficina del Estado y te piden un certificado de otra oficina que también es del Estado. El presidente Piñera decía, ¿por qué no se puede mandar el papel internamente? Son cosas muy básicas en que yo creo que nuestro Estado está como adaptado a la dinámica de vida de los años como 80, 90. Yo creo que incluso eso pasa. más que también solo de la antigüedad de los procesos, que eso está claro que hay que modernizarlo, hay una mentalidad país muy compleja, porque nosotros somos un país que tiene una actitud burocrática. Cuando digo que es una actitud burocrática, la gente llega a un lugar, saca un número y agacha la cabeza y hace la cola como si fueran ovejas primero, pero de luego estamos sometidos a una serie de trámites que son absurdos. Incluso, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo concreto y específico ridículo. Yo tengo una pyme, que soy no alcanzo más, que soy yo. Y por lo tanto yo voy a cobrar un vale vista con la escritura, que dice que yo soy la representante legal, voy con el RUT, voy con mi carnet, y entonces me piden que tengo que traer un poder. Y ese poder dice que Magdalena Mervilá autoriza a Magdalena Mervilá. Y yo le digo, tú me estás molestando. O una empresa te pide, bueno, perfecto, pero me tiene que traer un certificado de sobrevivencia. ¿Qué significa eso? Que estoy vivo. Claro. A ver, pero estoy al frente tuyo. O sea, hay un nivel de tontera burocrática que no se sostiene. Me da risa porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Tuve que llevar un poder, pero en un banco, porque no me pasaba en todos los bancos, un banco. En que tenía que decir que Gloria Hood autoriza a Gloria Hood para recibir. ¿Te pasó en el Banco Santander? Sí, Banco Santander, por favor, terminen con eso porque es ridículo. No, espérate, que además le dije, ya que lo voy a hacer yo, le escribo aquí un papel y me autorizo. Sí. No, me dijo, tiene que tener logo. Entonces le dije, ya, pero dígame, si yo no tuviera logo, ¿qué hago? No sé, tiene que tener un logo. No, sí, por supuesto, y te contestan claro. Es el procedimiento. Entonces tuve que ir a mi oficina, imprimirlo, no se podía a mano y llegar con mi autopoder. Exactamente. Ahora, no creas que es solamente el Banco Santander. El BCI hay que presentarlo una vez al año, porque al año siguiente se caducan, presentas todos los papeles y después puedes... Bueno, y eso es el sector privado. O sea, eso es el sector privado, pero a lo que voy es que si eso está en el sector privado, el sector público, básicamente tenemos una actitud burocrática. Sí, pero mira, en el sector público yo trabajé 8 años y siempre decía, esto es como salir a empujar el elefante todos los días. Sí, claro. Que hay mucho trámite. Por un lado uno lo entiende, porque administras recursos públicos y tienes que poder rendirle al país lo que hiciste tú con esos recursos. Sin duda. Y yo creo que es bueno dejar registro y muchos de los controles que hay son necesarios. Yo realmente creo que es una burocracia que permite generar cierta confianza en que los recursos se están administrando bien. Y yo creo que eso, dentro de, por supuesto, que todo se puede perfeccionar mucho más. Pero hay cosas que son que distorsionan y que demoran. Por ejemplo, me acuerdo que había un indicador, me llamó la atención porque yo estaba revisando unos contratos, los mandaba a Fiscalía y hacían el arreglo, le mandaba algún comentario, hacían ese arreglo y me llegaba el contrato de vuelta, seguía revisando y después encontraba otra cosa, volvía y me volvía. Entonces dije, ¿por qué? Si yo hago ese comentario, no revisan el contrato entero. Y me di cuenta, y conversando con la fiscal y con su equipo, que el indicador que las medía ella era el tiempo de permanencia del documento en la fiscalía. Tiene que ser rápido. Entonces, claro, arreglaban una cosa y rápidamente para afuera. En vez de decir, esto lo arreglo completo y lo devuelvo cuando esté listo. Cosas como esa, que son muy chicas, pero hacen que el papel vaya y vuelva tantas veces como yo terminaba de leer y encontraba otra cosa. Y eso son muchos días y mucho tiempo de gente, de trabajo descontinuo además. Entonces son esas cosas, si tú las sumas, son muchas. Y creo que se puede hacer mucha eficiencia dentro del Estado. Sin duda. Bueno, mirando un poco el escenario político, en Chile hemos tenido un terremoto peor que todos los terremotos que tenemos mucho en nuestra historia, que hacen exactamente lo mismo, destruyen y por lo tanto hay que volver a construir. Y ahora básicamente tenemos
más encima la complejidad de que se están moviendo las fuerzas, y pareciera ser que es un momento de replantearse el largo plazo, pero sin embargo, debido a nuestros cortos periodos políticos, están todos pensando en la próxima elección. Entonces yo no sé cuánto realmente se está pensando en cómo mejorar al país y un poco el diagnóstico. Tampoco hay tiempo porque estamos ya, o sea, ya está pasando el primer año y por lo tanto ya quedan solo 3 y muchos están pensando en, incluso hay voces que dicen, bueno, terminará, yo digo, Dios quiera que sí, nunca un país le hace bien que un gobierno termine, pero todos están pensando y empiezan a aparecer nombres como potenciales candidatos. Sí. ¿Cómo está mirando Evópolis y tú ahora desde la presidencia del partido lo que se viene para Chile? Y sí. ¿Cómo lograr que salgamos adelante como país mirando el interés general más que el partidista puntual momentáneo? Sí, mira, yo veo compleja la situación de corto plazo, principalmente por la situación económica que vamos a tener en 2023, posiblemente parte de 2024. La baja aprobación del presidente es mala. Yo siempre digo, no me puedo alegrar porque tenga esta aprobación con tan poco tiempo de gobierno, porque implica inestabilidad para el país. Entonces, creo que tenemos que tener una visión un poco más amplia, más generosa y tratar de ayudar a que el gobierno le vaya bien. Yo creo que ellos han cometido infinitos errores, muchos, y hemos tenido la mejor disposición. No hemos sido una oposición destructiva como fueron ellos mismos. Pero veo que hay una dificultad en el corto plazo importante de estabilidad, de agarrar rumbo, de hacer propuestas concretas a la población sobre soluciones a sus problemas. Y sí, a mí me gustaría contribuir desde Evópolis a una mirada de más largo plazo. Nos importan temas que nadie está discutiendo ahora, pero por ejemplo, la próxima brecha va a ser la brecha digital. Sin duda. Eso va a ser muy duro para gran parte de la población si es que se queda atrás. Y por primera vez estamos a tiempo para anticiparnos a corregir la brecha. Entonces creo que hay harto que hacer en ese tipo de cosas. Hay muchas cosas como que podríamos llamar temáticas, el envejecimiento de la población. Tenemos que preocuparnos. El grupo que más va a crecer son los adultos mayores. Hay que adaptar las ciudades para eso. El espacio público, se van a densificar mucho las ciudades. Tenemos que reservar el espacio público para las personas. Hay desafíos de calidad de vida que son monumentales, tan importantes como las pensiones, tan importantes como la salud. Y de eso tenemos que hacernos cargo, creo yo, el sistema político, hacer propuestas serias, llevarlas a proyectos de ley, movernos en esa dirección, empujar también a que el gobierno se mueva, que el gobierno tenga agenda sectorial, que avance en los temas. Se han quedado un poco pegados. Yo creo que esperaron el plebiscito y para activar agenda. Esa es mi impresión. Bueno, entonces se perdieron 7 meses y ahora que yo veía que era como su segunda oportunidad de lanzar agenda, se han vuelto a quedar pegados. Entonces creo que la agenda sectorial es débil y eso se nota en que el foco de la noticia no ha salido de la moneda desde que llegaron. Bueno, yo creo que sin duda ellos, bueno, tenían todos los huevos puestos en la Constitución, particularmente porque el programa de gobierno y el proyecto de Constitución estaban absolutamente de la mano. Sí. Pero una vez que perdieron, en vez de enmendar el rumbo, han dicho simplemente vamos a ir más lento, pero seguimos por el mismo rumbo. El mismo rumbo, bueno, y lo que tú decías, las ideologías. Yo creo que poner o anteponer la visión ideológica nos ha hecho muy mal en Chile, muy mal. Y es lo que le pasa un poco al gobierno, que a veces el presidente hace declaraciones, como por ejemplo que en la Araucanía hay terrorismo. Esa fue una declaración importante. Sí, muy importante. Pero después es que no nos gusta la ley antiterrorista. Primero, la ley hay que aplicarla, no es como me gusta o no me gusta la ley. Está lleno de leyes malas y hay que cumplirlas igual, es su obligación. Pero ahí yo creo que lo tironea esta visión ideológica que se antepone al interés general, además, a la protección de las personas. Es una cuestión muy, muy fuerte que tú pongas la ideología antes que el interés de las personas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que corregir en la política. Bueno, ahí hay esta cuenta chica, esta cosa de que es un dogma y yo no voy a ceder porque es un dogma,
nos ha hecho muy mal. Bueno, ahí hay un punto bien importante porque bien tú dijiste que la situación económica es compleja a nivel internacional, pero nosotros estamos con creces porque aquí se hicieron muchas cosas que hoy día se están pagando. O sea, efectivamente quienes están hoy día en el gobierno pidieron los retiros sabiendo siempre que eso iba a producir inflación, pero hicieron oídos sordos porque para ellos más importante era destruir el sistema de capitalización individual y era una razón ideológica y no era precisamente para ayudar a la gente, que es la excusa, era en realidad destruir el corazón del sistema de capitales. Entonces, claro, hoy día estamos pagándola, además la pandemia nos sumó, pero no nos olvidemos que el sector que hoy gobierna quería paralizar el país completo y en un momento en que efectivamente gritaban, nos están matando, no quisieron que los colegios abrieran. Pero piensa tú además la agenda de seguridad, que va en directo impacto de las personas. Sí, claro. Votaron todos los proyectos. Entonces, cuando dicen ahora, por ejemplo, que el presidente Piñera no avanzó en esto. Oye, yo tengo un cuadro donde vimos cómo habían votado todos los que ahora son ministros en la agenda de seguridad. ¿Todo en contra o abstención? Por supuesto. Creo que hay un par de proyectos en que una persona votó a favor. El resto, todo en contra. Bueno, entonces, mi pregunta es la visión ideológica que primó por sobre el interés de las personas. Todos son proyectos a los que ellos mismos ahora le están poniendo urgencia. Por supuesto. El proyecto de infraestructura crítica, un sistema nacional de inteligencia, el robo de madera, la usurpación, todo, la agenda completa. Bueno, la inseguridad yo creo que es lo que más se nos aparece, pero mi pregunta va en la situación económica, porque este año, el año 23 va a ser malo. Hay una serie de proyectos de reforma que están sobre la mesa que no van a ir en línea de mejorar la situación, sino que probablemente van a producir todo lo contrario. Me refiero a la reforma tributaria, particularmente, porque ahí hay, bueno, también la reforma de pensiones propuesta, porque va a implicar un impuesto al trabajo, nuevamente, porque, claro, dirán, lo paga el empleador. No, es un impuesto al trabajo, o sea, contratar es más caro, y si contratar es más caro, siempre el precio lo paga el último, o sea, eso es lección mínima 1 de economía, o sea, es así. Sí, la reforma tributaria, yo lo que sé es que está avanzando en la discusión y va encontrando su cauce con cierto equilibrio. Entiendo que está más o menos un 50 o 60% la discusión ya avanzada. Y ojalá llegue a una cosa que sea equilibrada, que recaude más impuestos. Yo creo que es necesario, porque hay muchos sectores que ayudar para emparejar la cancha, entre ellos educación. Es una de las preocupaciones más importantes que deberíamos tener, la forma en que están creciendo y educándose las generaciones más jóvenes y pequeños ahora, nos va a revertir en un grave problema en el futuro. Ahí hay otro problema de largo plazo. En la reforma de pensiones, nadie podría estar en desacuerdo con mejorar las pensiones. No, sin duda. Y el presidente Piñera hizo un tremendo avance, tremendo. Hizo una propuesta de pensiones que tampoco se la aprobaron, que iba en una dirección bastante parecida a esta, pero corrigiendo estos mismos efectos negativos. Pero aumentaba la pensión garantizada universal, que eso fue el gran aporte que él hizo. Y la pensión garantizada universal pone una plataforma que ahora puede mejorar y eso ya dejaría prácticamente corregida esa distorsión y todos tendríamos derecho a esa pensión. Y después, la forma en que se generan o se proponen estos aportes, eso es discutible y más que ser discutible por el impacto que tú dices, que es un impuesto al trabajo, que eso es cierto, es porque hay recursos que se están planteando como futura pensión que no son tal, que es una promesa de un fondo que en el caso de ser posible va a ser parte de tu pensión. La rentabilidad tampoco es la que teóricamente se está planteando. Entonces hay una serie de imprecisiones, sí, que yo creo que es de la mayor justicia explicarlas a la ciudadanía con mucho detalle, para que sepan que lo que se está proponiendo va a corregir las pensiones actuales, lo que está bien, pero le va a dejar incierta la situación de sus pensiones futuras.
Claro, ahora con respecto a la reforma tributaria, que yo sé que están intentando llegar a acuerdo, pero tal vez uno podría decir, mirando la prudencia, en el marco y la situación país económica, tal vez no era el momento para plantear de inmediato una reforma tributaria, porque evidentemente lo que el país necesita es volver a reactivarse y a crecer, porque si bien el país tú puedes recaudar o pretender recaudar más, si el crecimiento se comprime, la recaudación no va a ser tal. Eso claro. Primero. Segundo, hay varias formas de tener más dinero. Una de las formas, que es lo que hablábamos recién, respecto a, porque claro, hay cuántos programas públicos que tienen presupuesto, están mal evaluados, sí, y ahí están. Sí. Y ahí están porque se le paga a funcionarios. Entonces ahí viene la pregunta, ¿los programas públicos son para generar una agencia de empleo o son para ayudar a las personas? Porque si son para ayudar a las personas, esa agencia de empleo debiese desaparecer, porque efectivamente hay mucha plata mal gastada. Entonces, hay muchas reformas tributarias que se han hecho a nivel mundial, muy exitosas, desde ya lo que ha hecho Irlanda, que ha convertido al Estado en una especie de, digamos, de empresa eficiente, que al final han bajado impuestos, pero han tenido más recursos para repartir. Aquí jamás se ha pensado una reforma en esa dirección. Aquí toda reforma tributaria, si uno pone el título, implica más impuestos. Más impuestos, bueno, o sea, pague más. Sí, Nueva Zelanda es un ejemplo. Sí. También. Eslovaquia también. Sí, ellos combinaron las dos cosas. Combinaron también el hacer más liviano el Estado. Un Estado más moderno, más ágil, más liviano, aumentó la productividad de manera sustantiva, realmente. Y cuando uno ve los índices de competitividad de los países, ves que se pegaron un salto de, no sé, 10, 15 lugares, y la razón no eran inversiones en infraestructura, como muchas veces parece que es la variable que explica, era solamente la eficiencia del Estado. Entonces, sí, hay maneras probadas de aumentar la productividad con los mismos recursos y tener la posibilidad de corregir las imperfecciones, que yo creo que, claro, la reforma tributaria apunta a recaudar más, sí. Y para corregir estas imperfecciones, la propuesta nuestra en Evópolis es que haya una plataforma habilitante, digamos, en que tú puedas ejercer tus libertades porque tienes libertad para elegir. Cuando tú estás capturada, ¿de qué libertad estamos hablando, no? Entonces, corregir esas desigualdades en educación, en salud, es importante y lo reconocemos así. Pero eso tiene que ser acompañado de un Estado eficiente también. No es solo aumentar recursos manteniendo las ineficiencias. Yo creo que esa es una transacción que uno debería explorar con más profundidad con el gobierno, por ejemplo. Sin duda. Ahora, dentro de la reforma tributaria, perdona que me quede en ese punto, pero sí, es algo que se va a venir a la discusión ahora y está ahí latente, porque desde el 18 de octubre en adelante los capitales se han ido afuera, y con justa razón, porque el temor y la incertidumbre hace pensar que el país, que era un país muy seguro, que era un país en el cual todos confiábamos, se perdieron las confianzas. Y esas confianzas, cuando se pierden, la gente se resguarda. Pero una cosa es que se vayan los capitales. El gran punto es que la reforma tributaria en varios aspectos fomenta a que no solo se vayan los capitales, sino que se vayan, en el fondo, y que cambien domicilio tributario personas tanto naturales o que empresas decidan definitivamente no producir. ¿Es eso, de alguna manera, una visión lógica en un país que necesita más recursos, que necesita, porque yo estoy de acuerdo contigo, que hay que mejorar la educación, que hay que mejorar la salud, pero para eso lo primero es poder tener los recursos, y si la torta se achica, evidentemente va a ser menos lo que vas a poder repartir y no más. O sea, a mí me parece que es como de perogrullo. No, pero yo creo que proteger la inversión debería ser un mantra de todos los gobiernos. La inversión es lo que finalmente genera empleo, genera la actividad económica, el dinamismo para tener los recursos. Así que me parece que cualquier cosa que debilite la inversión pone al país en riesgo. Y debilitar la inversión, por ejemplo, se hace de distintas maneras. Tú le puedes poner más impuestos o puedes generar inestabilidades. Y los inversionistas son seres racionales, entonces van a poner sus capitales donde puedan tener un retorno razonable, si no pondrían la plata en el banco, y si un país no les ofrece esas condiciones y la estabilidad que rodea esa inversión
y la posibilidad de trabajar formalmente, de cumplir con las leyes ambientales, en fin, es como cada vez más formal y a mí me parece que eso está muy bien. Si todo eso hace inviable porque hay una situación de inestabilidad futura, donde tú comprometes capitales para proyectos a 20 años, pero no sabes lo que va a pasar en 2, tienes que evaluar. La obligación de los directorios en ese caso sí, claro, es anticipar el riesgo de esa inversión y tienen que hacerlo ver. Y si el directorio, que son los dueños o representan a los dueños, percibe que hay un riesgo para poner los capitales en ese proyecto, por ejemplo, van a buscar proyectos en otra parte. Bueno, entonces es riesgoso, hay una reacción lógica que uno lo vea, hay mucha evidencia para eso. Por supuesto, ahí tuviste un palo en el gato, digamos, le diste palo al gato sin duda en el tema de la incertidumbre. Por una parte estamos hablando de la reforma tributaria, pero por otro lado tenemos sobre la mesa el tema constitucional, sí, que sin duda tuvo un revés el 4 de septiembre, pero que de alguna manera se ha, más allá de los bordes que se ha establecido, cuando hoy día están discutiendo sobre el mecanismo, pareciera ser que un poco la pulsión es intentar hacer un poco algo parecido, replicar lo mismo. Y es más, la primera gran regla es si quieres resultados distintos, no hagas lo mismo. Entonces, la pregunta, cualquier inversionista que mira esto dice, me están molestando, van a hacer lo mismo. El resultado probablemente, o más bien lo que busca el gobierno, y ahí está el punto ideológico, es ir más lento, pero ir hacia la misma refundación de alguna manera u otra. Y ahí está el punto. ¿Cuál ha sido el rol de la derecha en esa negociación? Cuando tú sabes que los que tienes al frente no van a cumplir. Mira, partamos de las confianzas. Bueno, pero es que ya lo han demostrado. Hay un buen tono, dentro del grupo hay un buen tono. Yo reconozco que hay una amistad cívica que yo no había visto hace mucho tiempo. Hay un buen trato, hay una buena disposición. Creo que el tiempo que se ha tomado es el necesario. Yo también quisiera desmitificar esto de que hay gente arrastrando el poncho, porque cada decisión, por ejemplo, el acuerdo sobre los 12 puntos básicos de la Constitución es bien importante, súper importante. Y después el Comité Técnico de Admisibilidad es súper importante también, porque eso da garantía de que no se van a transgredir estos bordes. Después, en este momento hay 4 propuestas encima de la mesa. Eso. Desde la de Amarillo, que dice yo quiero solo un órgano designado por el Congreso. Después está el oficialismo, que propone 90 integrantes más 9 escaños reservados, más 32 especialistas, y si le suman los 14 del Comité Técnico, llegamos a los casi 155 que teníamos, así que están completamente, creo yo, ellos replicando lo que se hizo antes. Después está Demócratas, que en la última reunión presentó una alternativa con un número menor de personas, que me parece que eran 60 electos, más los 32 especialistas, y sí, esa es la propuesta de ellos. Y después Chile Vamos, que mantiene encima de la mesa su propuesta de un órgano electo con los 32 especialistas, pero 50 personas, que replica la estructura electoral del Senado. Hay razones prácticas, porque no tiene que CERVEL alterar nada para hacer una elección de 50 personas con la misma división administrativa que el Senado. ¿Y ahí serían los partidos políticos los que presentarían a estos, digamos, los candidatos como Claro, los 32 especialistas serían seleccionados por el Congreso. Y a mí me parece bien, porque las personas esperan capacidad técnica. Lo han dicho en todas las encuestas, y eso estuvo ausente o muy débil en la anterior, y las personas le dan mucho peso a la presencia de especialistas. Y a mí me parece que haya una cantidad importante de gente que sepa, le da garantía también de que el desarrollo va a ser más sensato que lo que vimos, que era un espectáculo. Y después los electos irían en listas cerradas de partido con independientes en las listas de partido, porque los independientes no fueron independientes. Y lo que está ahora en discusión básicamente es el número, que va, como te decía, entre 50 y 199, creo que era. Así que hay que encontrar ese equilibrio, y después la condición de electos o no. A mi juicio hay que tener un componente electo, porque el 62% no es de los partidos, fue de las personas. Sí.
las personas fueron un actor fundamental. Yo digo, la mayor protección que tenemos en nuestro país para conservar la estabilidad del país es nuestra propia población. Porque el 62% que rechazó ese texto, que era una amenaza a la estabilidad, me parece que tiene un tremendo mérito y no se puede quedar abajo de la mesa. Pero ahí viene una pregunta bien importante, porque si los partidos no logran llegar a un acuerdo, y ciertamente el proceso que se habilitó el 15 de noviembre era un proceso que comenzaba con un plebiscito de entrada y terminaba con un plebiscito de salida. Por lo tanto, ese proceso terminó. Más allá de que haya algunos que digan que no, que el mandato todavía está vigente, en rigor no, legalmente no lo está. Legalmente es la Constitución que está vigente. No lo está. Y eso significa que si vamos a abrir un proceso, habría que abrir un nuevo proceso. Y ahí viene la pregunta. Sí. ¿Por qué no preguntarle a la gente? En una de esas hasta la gente ya no quiere, porque una nueva constitución es un problema de los políticos y no de las personas. Me pregunto. Sí, las encuestas, si uno seguía por la casi opinión transversal, por supuesto, que va cambiando más del 70% dice que quiere una nueva constitución. Entonces yo creo que eso repite la expectativa de las personas. Nuestra impresión, además, es que la constitución actual, independientemente de que uno le pudiera hacer modificaciones, tiene un problema de legitimidad desde la perspectiva de las personas. Si tú les preguntas, ¿quiere quedarse con la Constitución actual? Posiblemente la respuesta mayoritaria va a ser, queremos una nueva, porque es lo que están diciendo. Claro, pero una nueva puede ser una batería de reformas hechas desde el Congreso y plebiscitada. Eso podría ser nueva también. Puede ser. Y eso está dentro del rango de alternativas, porque ahora uno separa las partes y la cantidad de combinaciones que te da es enorme. Pero hay voluntad popular por una nueva constitución. Sí. Voluntad popular clara por una participación fuerte de especialistas. Y según lo que nosotros vemos en Chile Vamos, también voluntad porque haya una representación popular a través de los partidos en elecciones abierta. Ya, tu apuesta, no vamos a llegar a acuerdo en noviembre porque se fue. Diciembre, enero, después vienen las vacaciones, ¿será marzo? Mi impresión es que nosotros deberíamos llegar a acuerdo pronto. ¿En diciembre? Tal vez no mañana, sí. Tú dices diciembre, no, es la apuesta, porque en realidad aquí todo es incierto. ¿Sabes lo que pasa? Es que estamos pasando por una situación compleja en el país y viene aún más compleja. Sí. Y esto es algo que tenemos que resolver. Es un ruido de fondo que no deja preocuparse de otros temas y, por ejemplo, si se posterga para el próximo año, vamos a tener otro año más donde esto va a estar todavía como ruido de fondo. Después van a venir las elecciones y va a seguir el ruido de fondo. Creo yo que para el país es muy bueno que esto se resuelva pronto y que los parlamentarios que están trabajando en las dos cosas al mismo tiempo, yo les reconozco el esfuerzo que están haciendo, pero que el foco sea resolver los problemas urgentes de las personas, avanzar en un buen acuerdo de pensiones, preocuparnos de la educación, la seguridad que apremia a toda la gente. A eso tenemos que dedicarnos. Entonces, esto yo creo que es un distractor que tenemos que resolver rápido. Y por eso me parece que por responsabilidad política deberíamos hacer todo lo posible porque esto se despache pronto y una vez despachado ya el tema es metodológico, de cómo sigue la elección, en qué fecha, en fin, pero giremos la atención a lo que de verdad le importa a las personas. Bueno, Gloria, te agradezco esta conversación y esperamos para una próxima oportunidad ya más avanzado en tu presidencia y ya, porque claro, llegar, ponerse todo el cargo, el poncho en Chile, como decimos, generalmente los ponchos son grandes, pero sin duda estás más que preparada y conoces como al partido como tu hijo que tú ibas a formar. Así que espero que más adelante, cuando ya estés a caballo, ya que seguimos un poco con los términos cuando hayamos firmado el acuerdo. Bueno, por supuesto, ahí podamos volver a juntarnos aquí en este espacio, que es un espacio de mujeres donde eres siempre bienvenida. Muchísimas gracias, Magdalena. Que estés muy bien, muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo martes.